Entonces, para introducir el tema de hoy, me gustaría que pudiéramos pensar primero en todas aquellas personas con las que nos hemos cruzado en nuestra vida que se hayan caracterizado por oportunismo, egoísmo, arrogancia e individualismo y que por estar en posiciones de autoridad se han aprovechado de muchos, incluso de nosotros. ¿Cómo nos han hecho sentir este tipo de personas? ¿Qué pensamos de ellos? ¿Qué haríamos si estuviéramos en su lugar? Y en segundo lugar, me gustaría que piensen en todas aquellas personas que nos hemos cruzado en nuestra vida, que se hayan caracterizado por una actitud humilde y un genuino corazón servicial. ¿Cómo nos hicieron sentir estas otras personas? ¿Qué pensamos de ellas? ¿Cómo nos desafiaron en nuestra manera de vivir? Y mientras piensan, déjenme contarles dos breves testimonios al respecto. Primero, recuerdo que mi papá me contó que después que Benny Hinn, el famoso televangelista, realizó hace ya muchos años atrás un evento en el Estadio Nacional en su paso por Chile, hubo otra reunión quizás menos masiva a la cual mi papá fue invitado. Y a él le llamó mucho la atención que en esta reunión Benny Hinn entró al escenario con muchos guardaespaldas, así como lo hacen las celebridades hoy en día, y cuando llegó al escenario le dijo a todos los pastores invitados que estaban ahí que Chile no lo merecía. Chile no lo merecía, porque no llegaron a llenar el Estadio Nacional en el día anterior. En segundo lugar, he tenido el privilegio de conocer a algunas personas que trabajaron o conocieron directamente con John Stott. Y todos ellos describen a un hombre humilde, sencillo, austero y servicial, que pese a la fama que logró tener, siempre se mantuvo en esa misma línea de servicio. Ahora, probablemente ustedes no pensaron en figuras famosas, sino que a su mente vino algún jefe, algún profesor, algún colega, algún compañero, algún amigo o familiar que representa alguno de estos dos caracteres que les mencioné al principio. Ahora, creo que es muy fácil tomar distancia de aquellos que consideramos oportunistas, que consideramos arrogantes y individualistas, sin darnos cuenta que ante Dios muchas veces nosotros nos portamos de la misma manera. Pero a la vez, cuando nos cruzamos con alguien realmente humilde y servicial, nos vemos confrontados con cuánto nos falta para llegar a la estatura de Cristo en esta área, en la cual Jesús fue el único, mayor y más sublime ejemplo de servicio. Por lo que hoy veremos este contraste en uno de los pasajes centrales e importantes en el Evangelio de Marcos, donde Jesús anuncia por tercera vez a sus discípulos que Él debía morir y resucitar, diciéndoles que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, como dice Marcos 10:45. Ahora, antes de seguir, quiero dejarlos con una pregunta para meditar. Como es mi costumbre, quiero dejarles una pregunta para que estén pensando. Y la pregunta o desafío de hoy día es la siguiente. ¿Estoy reflejando la humildad y servicio que Cristo espera de sus discípulos? ¿Estoy reflejando la humildad y servicio que Cristo espera de sus discípulos? Vamos a orar para que el Señor nos sea desafiando en el día de hoy. Padre amado, al ver tu corazón humilde y servicial, nos damos cuenta cuánto nos falta. Cuando vemos a tus discípulos, o quizás personas que en situaciones han sido arrogantes, individualistas, oportunistas, fácilmente tomamos distancia, Señor, diciendo nosotros no somos como ellos. Pero cuando nos comparamos contigo, Señor, vemos que realmente te necesitamos y que ha habido circunstancias en nuestra vida en las que hemos sido arrogantes delante de ti, en las que no hemos sido humildes, en las que quizás hemos sido oportunistas, Señor, incluso aprovechándonos de otras personas, Padre amado. Queremos que hoy día seas tú que nos desafíe profundamente en nuestros corazones
con respecto a lo que significa que tú eres siervo y que tú deseas que tus hijos, tus seguidores, sean siervos como tú, Señor. Padre amado, habla lo profundo de nuestro corazón hoy día. Confróntanos y desafíanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, abran sus Biblias en Marcos capítulo 10, versículos 32 al 52, donde vamos a ver 4 escenas. En la primera escena veremos el mayor acto de servicio, en los versículos 32 al 34. En la segunda escena veremos un gran acto de oportunismo, en los versículos 35 al 41. La tercera escena sería el mayor ejemplo y desafío de servicio, en los versículos 42 y 45. Y la cuarta escena es una aplicación final, los versículos 46 al 52. Entonces vamos a la primera escena, el mayor acto de servicio. Fíjense en los versículos 32 al 34. Dicen: iban camino subiendo a Jerusalén, y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados, y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo, tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. Ahora, si se fijan, esta sección comienza con Jesús adelantándose con determinación para cumplir el mayor acto de servicio jamás visto, como fue el entregar su vida voluntariamente para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Mientras que sus discípulos se estaban quedando atrás, llenos de asombro y temor, pensando todavía en las palabras que Jesús les había dicho acerca de lo que significa dejar todo por el Evangelio, algunos versículos más atrás de los que leímos hoy. Y la verdad es que esto refleja muy bien nuestra naturaleza y la de Jesús, ya que mientras nosotros muchas veces nos vamos quedando atrás, dándole vueltas a las cosas que Dios nos anima y que Dios nos desafía, Jesús sigue avanzando en el cumplimiento de sus propósitos, pero sin olvidarse de nosotros, ya que nos vuelve a reunir como lo hizo con sus discípulos para enseñarnos y recordarnos lo esencial de la fe. Y eso es exactamente lo que hace con los apóstoles, al reunirnos y repetirles por tercera vez lo que iba a pasar en Jerusalén y el propósito de su venida a este mundo, donde Jesús une de forma magistral 2 figuras del Antiguo Testamento que eran irreconciliables hasta este minuto. Me refiero a la figura del Hijo del Hombre, de Daniel capítulo 7, versículos 14 y 15, y la figura del siervo sufriente en Isaías 53. Ya que Jesús les dice que este Mesías victorioso y poderoso descrito por el profeta Daniel alcanzaría la salvación por medio del sufrimiento, como lo anuncia el profeta Isaías, lo cual era totalmente contradictorio o irreconciliable para los entendidos de ese tiempo. Pero sabemos que Jesús mostró su victoria sobre el pecado y sobre la muerte, muriendo en la cruz y resucitando al tercer día, lo cual es el mayor acto de servicio jamás visto, ya que Jesús vino a morir no por aquellos que eran sus amigos al principio, sino que por aquellos que eran sus enemigos, para reconciliarnos con el Padre, permitiéndonos ser parte de su familia y abrirnos las puertas de su casa, a pesar de que éramos sus enemigos, lo cual probablemente ninguno de nosotros estaría dispuesto a hacer con un enemigo. Por lo que su sacrificio en la cruz es el mayor acto de servicio que nos recuerda que ya no necesitamos seguir haciendo sacrificios para alcanzar su perdón,
sino que servir de todo corazón en agradecimiento a lo que Él ya nos dio por su gracia por medio de la fe. ¿Y qué mayor muestra de servicio cuando nosotros morimos a nosotros mismos? Debemos seguir haciendo sacrificios para alcanzar su perdón, Dejando los intereses personales en agradecimiento a lo que Él ya nos dio. Dejando los intereses personales de lado. Y comenzar a realmente pensar en el otro, que es lo que estamos llamados a hacer en esta cuarentena. Dejando de pensar solo en uno mismo y comenzar a cuidarnos por amor a los demás. Lo que me lleva a la segunda escena del día de hoy. Un gran acto de oportunismo. Fíjense en los versículos 35 al 41 que dice: Se le acercaron Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿No saben lo que están pidiendo?, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Entonces, después de que Jesús les describe el mayor acto de servicio, Sentarse a mi derecha y a mi izquierda, vemos cómo Jesús, ¿no es cierto?, les acaba de enseñar en este capítulo y en el anterior lo que debían hacer. Entonces, después de que Jesús les describe el mayor acto de servicio, vemos como 2 de sus discípulos, sin reflejar mucho entendimiento de lo que Jesús les acaba de enseñar en este capítulo y en el anterior, ven la oportunidad de retomar un tema que ya había quedado zanjado para Jesús en el capítulo 9, pero que al parecer en la mente de esos 2 discípulos aún había una oportunidad de sentirse los mayores dentro del grupo y recibir el mayor privilegio, según ellos, que podrían aspirar. Porque de hecho, fíjense en Marcos 9, del 34 al 35, que dice: Después de llegar a Capernaum y instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué venían conversando en el camino? Esto es antes del texto que leí hoy día, ¿no es cierto? Versículo 34 del capítulo 9. Pero no le contestaron, porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: Quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Por lo tanto, Jesús ya les había dejado en claro: el que desee ser el mayor debe ser el menor y el siervo de todos, como Él lo fue, incluso llegando a dar su vida por los demás, que es lo que describe con el tema de la copa en este contexto. Pero al parecer los discípulos querían los beneficios y privilegios que conlleva el ser discípulo de Jesús, pero no las responsabilidades y sacrificios que esto implicaba en ese contexto. Y la verdad es que al ver el oportunismo y la falta de entendimiento de estos 2 discípulos, tendemos a empatizar rápidamente con el resto de los apóstoles que se enojaron con ellos al sacar a la luz un tema que ya había sido zanjado. Pero si somos honestos, nosotros también somos como esos 2 discípulos. Por ejemplo, cada vez que negociamos con Dios prometiéndole que haremos algo si Él nos da otra cosa. O cada vez que nos comprometemos a algo delante de Él a la espera de recibir algún beneficio. O cada vez que esperamos recibir algún reconocimiento o ser puesto en algún lugar de autoridad, pero no estamos dispuestos a pagar el precio del real servicio al prójimo.
Por lo que cuidado con juzgar y tomar distancia de Jacobo y Juan sin mirar nuestro corazón primero y las motivaciones con las cuales hacemos las cosas. Ahora, por supuesto que Jesús no iba a perder esta oportunidad para decirles que el sacrificio y servicio que Él va a experimentar, ninguno de ellos lo va a vivir como Él lo vivió. Me refiero al beber la copa de ira para que los pecados del mundo sean limpiados por su muerte. Pero sí les deja entrever que la mayoría de ellos serían martirizados por el Evangelio y sus pecados serían efectivamente perdonados por la causa de Cristo, lo que validaba su bautismo en agua. Y además les deja en claro que el lugar de primacía en el cielo no le corresponde a ninguno de ellos, ya que sabemos que solo el Dios Trino estará en el centro de todo y alrededor de Él estaremos todos los demás. Por lo que en ese sentido lo importante en este caso no es dónde estaré sentado en el cielo, por así decirlo, sino que el hecho de llegar a estar allí, aunque sea el último de la fila. Y sabemos que todos aquellos que hemos recibido el Evangelio de Cristo, por causa de su rendimiento y no del nuestro, llegaremos a la vida eterna por sus méritos y no por nuestros méritos, ya que si fuera por nuestros méritos, no alcanzaría para llegar a la vida eterna. Por lo que no es necesario el actuar con oportunismo buscando posiciones de forma individualista o egoísta, porque a los ojos de Dios todos somos pobres pecadores salvados por gracia en un camino de transformación, que nos llevará a la vida eterna junto a Él. Desafiándonos entonces a una vida de servidumbre, pero ya no hacia el pecado que nos consumía egoístamente, sino hacia quien lo abolió en la cruz del Calvario, trayéndonos real libertad. Lo que me lleva a la tercera escena, o más bien al clímax de todo este relato. La tercera escena es el mayor ejemplo y desafío de servicio. Fíjense en los versículos 42 al 45 que dicen: Así que Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vemos cómo Jesús los vuelve a reunir después que el resto de los discípulos habían comenzado a recriminar a Jacobo y a Juan, para extender esta enseñanza a todos ellos, recordándoles que los líderes que representan el reino de Dios no deben ser como los líderes que representan al mundo, quienes sin importar su clase social o color político, tenderán por naturaleza de una u otra manera a oprimir o abusar o discriminar o privilegiar a unos por sobre otros, incluso privilegiarse a ellos mismos, siendo el mejor ejemplo de oportunismo y humildad encubierta muchas veces. Ahora, cuidado. Con esto no quiero decir que todos los líderes de este mundo son malos o corruptos, y que por el contrario todos los líderes religiosos son como Cristo sin ninguna mancha ni pecado, ya que siempre ha habido malos ejemplos en todo tipo y en todo lugar en la historia de líderes religiosos y cristianos en general, y más en este último tiempo en el que muchos han estado en el centro del escándalo de corrupción, abuso y oportunismo. Pero sí estoy diciendo que todos los que tenemos alguna responsabilidad en el reino de Dios debemos reflejar a nuestro Señor y su carácter por sobre todas las otras cosas. Debemos reflejar su humildad por sobre el orgullo. Debemos reflejar el servicio por sobre el abuso y la opresión. Debemos reflejar la generosidad por sobre el egoísmo y la solidaridad y cooperación por sobre el individualismo. Por eso Jesús les dice enfáticamente
Ustedes no deben ser ese tipo de liderazgo centrado en ustedes mismos, sino más bien en el liderazgo servicial que Jesús enseñó y vivió y que nos llama a nosotros a vivir, ya que como les dijo el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 2, versículos 5 al 11, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por lo tanto, si hay alguien que debería haber sido servido, fue Jesús, quien siendo el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el siervo sufriente, el Mesías esperado, todos deberían haberse rendido delante de él para servirle. Pero vemos que Jesús adoptó una figura de siervo. Y tomó una figura de siervo, incluso de esclavo, para mostrarnos que él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, ya que ese era el camino para traer la salvación, y ese es el camino que deben seguir sus seguidores siempre. Pero sabemos que llegará el momento en que todos nosotros tendremos que arrodillarnos delante de él, sin poder levantar nuestra cabeza, como una señal de respeto al único que merece toda autoridad, honor y poder por la eternidad, cuando él vuelva por segunda vez. Por lo tanto, si Jesús pudo tomar la actitud de siervo y nosotros tenemos su Espíritu Santo viviendo en nosotros, con mayor razón debemos servirlo a él y a nuestro prójimo, como Jesús lo hizo. Ya no para ganarme algo, sino como por agradecimiento a lo que él ya me dio. Y qué mejor ejemplo de servicio son nuestras madres, que en general demuestran esa actitud hacia sus hijos de tantas maneras y de formas tan abnegadas, por lo que me gustaría en esta parte honrar a mi madre, a mi esposa y a todas las que son madres en sus familias nucleares y en la familia de la fe, lo que me lleva a la última escena de hoy, la aplicación final. Fíjense en los versículos 46 al 52, que dicen: Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que él venía, que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí o maestro, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Entonces finalmente vemos a un ciego que refleja todo lo que se espera de un seguidor de Jesús y todas las enseñanzas de Jesús hasta ahora. Primero, lo reconoce como su Señor, pese a que obviamente no lo había visto y pese a la oposición que tuvo de parte de la multitud, incluso probablemente de los discípulos. Segundo, lo que él desea no son títulos, posiciones o cargos, sino simplemente que Jesús tenga compasión de él. Por lo que frente a la pregunta,
Qué diferente es la actitud de los dos apóstoles a la actitud de este ciego. Tercero, cuando Jesús lo llama, está dispuesto a dejar lo poco y lo único que tiene. Y Marcos se encarga de decirnos que dejó todo y se acercó a Jesús. Cuarto, vemos que él tiene fe en su corazón. Y quinto, inmediatamente después que es sanado, salvado, y puede ver a Jesús con los ojos, inmediatamente después de eso, vemos que Marcos nos dice que comienza a seguirlo por el camino, demostrando su humildad y corazón dispuesto de también a servir. Lo que me lleva directamente a la pregunta que hice al principio. ¿Estás reflejando la humildad y servicio que Cristo espera de ti? ¿Estás reflejando la humildad y servicio que Cristo espera de ti? Espero que todos nosotros podamos ser ejemplos de humildad y servicio a Dios y a nuestro prójimo en este tiempo de pandemia. De todas las formas creativas que se nos ocurran, porque Jesús es siervo y nosotros deseamos seguir su camino de servicio ahora y para siempre.